este comentario que voy a dejar aquí arriba en mi canal de YouTube, en un short donde yo hablo acerca de la restauración de mi matrimonio, que Dios puede también restaurar tu matrimonio. Bueno, dos preguntas en una. Hermano, yo quisiera saber si durante esos 2 años usted tuvo pareja. Primera pregunta. Segunda pregunta, o si usted oraba por su esposa y su conversión. Segunda pregunta. Entonces, acerca de la primera pregunta, esos 2 años, ella me está preguntando acerca de los 2 años y medio que mi esposa y yo estuvimos divorciados. Y que si yo tuve pareja, sí, varias. De hecho, cuando nosotros estuvimos casados la primera vez, nosotros no conocíamos del Señor. Entonces cada uno de nosotros estaba buscando rehacer su vida. Creo que era lo más normal por la condición que nosotros nos hallábamos en ese momento, que estábamos en el mundo y sin conocer a Dios. De hecho, en ese momento, cuando se da la restauración de mi matrimonio, yo estaba con una persona que para mí era muy especial, preciosa, gran profesional, con muchísima gracia. Ella, de verdad que siempre la recordaré, pero ella ni era la madre de mis hijas, ni era la persona que Dios tenía para compartir conmigo por el resto de mis días. No era la persona correcta, era una persona que yo había escogido por una situación particular donde yo estaba buscando a alguien, necesitaba, pues estamos separados, divorciados, nuestro matrimonio se había roto, eso no lo arreglaba nadie humanamente en nuestra visión, eso no lo arreglaba nadie. Y, y en ese tiempo que estábamos separados, pues yo estaba en lo mío, haciendo mi vida nada normal, buscando, claro, otras personas. Yo no pensaba quedarme solo toda la vida. Y de hecho puedo compartir algo que para mí fue muy curioso. En ese entonces que yo estaba separado de mi esposa, yo pensaba, yo recuerdo que yo a veces, incluso manejando, yo recuerdo esos momentos, a veces en la casa también, que yo estaba solo y yo sentía que había una persona que ya existía, que estaba por ahí, que yo no la conocía a lo mejor, y que iba a estar conmigo el resto de mi vida. Y yo en mi corazón, yo no sabía quién era esa persona y yo amaba profundamente, no sé, yo la amaba, yo decía, es que esta persona sí va a estar conmigo, sí va a ser para toda la vida, va a ser una persona muy especial. Pero lo que yo menos imaginaba era que esa persona que había nacido, que iba a estar conmigo todo el resto de la vida, iba a ser otra vez mi primera esposa. Eso, eso yo, de verdad que eso me agarró de sorpresa, nunca me lo esperaba. Pero bueno, eso pasó y gracias a Dios que pasó porque ciertamente hasta hoy la restauración ha sido perfecta, como siempre lo comento, y es la madre de mis hijas y el deseo más grande para uno como padre, pues poder compartir con sus hijas y verlas crecer. Ya todo esto ha pasado, ya son muchos años de la restauración del matrimonio, estamos hablando de 23 años. Y bueno, comparto eso porque es algo muy curioso. Sobre la segunda pregunta, usted oraba por su esposa y su conversión. Todos los casos son distintos. Cada matrimonio tiene sus problemas. Hay personas que no conocen a Dios, hay personas que conocen a Dios, hay matrimonios dentro de la iglesia cristiana, entre cristianos muy fuertes. El caso de nosotros es que nosotros no conocíamos al Señor. Nosotros no habíamos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo porque es que nosotros nunca habíamos tenido un encuentro personal con Él. Una vez que llegue el tiempo de Dios de la restauración, ya pues todo cambia. O sea, el Señor se presenta a mi esposa de una forma sobrenatural y el Señor se presenta a mí de una forma también sobrenatural. En ese momento, obviamente, pues la relación que yo tenía con la otra persona se tuvo que terminar. Sencillamente se tuvo que terminar. ¿Qué pasó? Nosotros en ese tiempo orábamos. Yo oraba por mi esposa y por su conversión. No, porque es que yo no conocía del Señor. Yo lo que sabía hacer era lo que hacía desde niño, o sea, hacer 20 Padre Nuestros y creyendo que cuantos más Padre Nuestros, más me escuchaba Dios y más cosas Dios me podía dar porque hacía más Padre Nuestro. Entonces, como no conocíamos del Señor, en ese tiempo no orábamos el uno por el otro ni... Y bueno, lo que uno le pedía al Señor como le pide cualquier persona que no conoce a Dios, lo normal, pues, ¿entiendes? Y que uno le pide a Dios como que Dios sí está y a lo mejor creemos que Dios sí está, pero no lo conocemos, no nos hemos encontrado con Él personalmente, como sucedió a partir de la restauración de nuestro matrimonio. Además, lo que menos nos pasaba por la cabeza es que existiera la más mínima posibilidad de que un matrimonio roto, como se rompió el nuestro, hecho trocitos, añicos, pensar en que pudiese existir una restauración entre nosotros. Jamás, jamás. Pero, vuelvo y repito, todos los casos son distintos. En nuestro caso, habían personas, nosotros no lo sabíamos, pero habían personas
que estaban orando por nosotros, por la restauración de nuestro matrimonio. Y realmente hay una demostración de que la intercesión de nosotros, personas de fe, cuando nos unimos para pedir por alguien que a lo mejor no conoce a Dios o que tiene una necesidad específica, Dios sí nos oye y Dios sí nos responde. Mi esposa y yo no orábamos. Yo no oraba por mi esposa para que se convirtiera y ella por mí tampoco. Orar por la persona que de aquel fracaso matrimonial, intentar algo con ella otra vez o que Dios, no, o sea, nunca, es que ni Dios, para mí ni Dios la cambiaba y ella por mí igual, o sea, ¿quién me va a cambiar a mí? Dios. No conocíamos el poder restaurador de Dios. Entonces, claro, nosotros no orábamos por conversión ni no orábamos por eso. Y lo que sí me gustaría añadir, porque Dios, de verdad que cuando Dios va a restaurar una relación así, Dios tiene muchos recursos para que la restauración se dé, para que su voluntad se cumpla en las personas. Y Él puede hacer muchas cosas Él personalmente, revelándose a la vida de las dos personas, pero Él también puede usar otras personas para que oren por nosotros, pero no solamente eso, sino para que esas personas causen en nosotros un efecto que llama la atención y nos ponga a reflexionar y nos ponga a meditar. Por ejemplo, antes de que mi esposo y yo volviéramos, que decidiéramos intentar, que para nosotros era una locura, intentar darnos una nueva oportunidad. Nosotros volvimos ya finalizando el año 1999. Fue que volvimos a darnos la oportunidad. Ese año, nuestra hija menor tenía 5 años. Yo siempre podía visitar a mis hijas. Yo no tuve problemas con mi esposa para yo poder visitar a mis hijas durante todo el tiempo que estuvimos separados. Y yo los visitaba incluso en su propia casa. Ella estaba con sus padres, en la casa de sus padres, y yo siempre salía de mi trabajo y yo las visitaba sin ningún problema. Uno de esos días, en julio, si no me equivoco, fue en julio del año 99, mi hija menor de 5 años, tenía 5 añitos, ella estaba escribiendo como una carta, como algo, un papel, algo estaba escribiendo. Y yo le pregunté a la niña en ese momento que qué estaba escribiendo. Y no hubo forma ni manera de que ella me dijera que estaba escribiendo. O sea, tuve que esforzarme mucho para lograr que ella me confesara de qué se trataba esa carta. Y cuando finalmente ella me dice de qué se trataba, ella me dice, papi, estoy haciendo la carta al niño Jesús. Imagínate, desde julio hasta diciembre. Estoy haciendo la carta al niño Jesús. ¿Y qué le estás pidiendo al niño Jesús? Y pasó mucho tiempo para que ella pudiera decirme qué le estaba pidiendo al niño Jesús. Hasta que finalmente me lo dijo y ella me dice, papi, le estoy pidiendo al niño Jesús que mi papá y mi mamá vuelvan antes de diciembre, se casen de nuevo y sean felices para toda su vida. Esas oraciones, yo no oré por mi esposa y mi esposa no oró por mí. Otras personas oraron por nosotros. Esa niña hizo esa carta pidiéndole a Dios que mi papá y mi mamá vuelvan y sean felices para siempre. Tenemos 23 años de casados nuevamente y cada día más felices. Y más felices junto a nuestras hijas, dándole gracias a Dios por la restauración de nuestro matrimonio. Porque si alguien agradece la restauración de nuestro matrimonio son nuestras propias hijas. Nuestras hijas pudieron ser otras personas en otros caminos distintos a los que ellas viven hoy y a sentirse muy diferente a como ellas se sienten hoy y que nuestra familia fuera unida como es nuestra familia hoy por la voluntad de Dios de restaurar nuestro matrimonio. Y quiero decir algo muy importante. Estas personas que cuento, que eran unas personas que asistían a una iglesia cristiana, que oraban por nosotros, la oración de nuestra hija menor y otras oraciones de otras personas, ciertamente provocaron que Dios actuara en favor de nosotros. Pero ante la propuesta del Señor de restaurar nuestro matrimonio, primero nosotros, cuando Él se manifestó en nuestras vidas, en oración, que comenzamos nosotros a orar, le creímos a Dios, creímos su propuesta, le confiamos nuestras vidas al Señor, dispusimos nuestros corazones delante de Él, nos dispusimos también a conocer de su palabra, de su voluntad, sus principios, sus consejos, sus mandamientos, para que a partir de ahora nuestra relación funcionara cada vez con más éxito, que fuera cada vez más sólida, que el amor entre nosotros creciera día a día hasta el final de nuestras vidas. Y permitimos, ella por su lado y yo por mi lado, que el Señor transformara nuestras vidas, que el Señor arrancara de nuestros corazones
lo que no estaba bien, que transformara en nuestro carácter aquello que impedía que nuestra relación fuera una relación respetuosa, donde pudiéramos comunicarnos y entendernos, comprendernos, aceptándonos y soportándonos tal cual somos, poniéndonos el uno al otro por encima incluso de nuestros propios intereses y en todo, dejando que siempre en las situaciones difíciles el Señor nos confrontara y nosotros ceder ante la dirección de Dios, ante la manifestación de Dios, ante la exhortación del Señor, en los momentos donde nosotros a lo mejor podíamos correr un riesgo de tener algún enfrentamiento, porque hasta hoy, mi esposo y yo somos las mismas personas del primer matrimonio. Somos lo mismo, nuestra personalidad es la misma. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido a comportarnos el uno al otro conforme a las enseñanzas del Señor, a los principios de Dios y dejando siempre todo en las manos del Señor. Y ha sido un éxito hasta hoy. Y bueno, aprovecho estas preguntas que me hicieron para compartir estos comentarios que hasta ahora no los había mencionado en mis testimonios. Y espero que sean de mucha bendición para muchas personas. Hoy hay muchos matrimonios rotos, en problemas. Y yo les digo algo, vale la pena poner nuestras vidas en las manos del Señor, pero nuestra relación matrimonial en las manos del Señor y nuestra familia en las manos de Dios. Vale la pena. Las cosas que Dios hace por nosotros cuando ponemos todo en sus manos son cosas sobrenaturales que solamente las puede vivir aquella persona que ha dispuesto su vida para dejar de hacer las cosas a su manera y vivir conforme a la voluntad de Dios para poder recibir todas las bendiciones de Dios, que son bendiciones que nadie nos puede dar fuera de Él y que en ninguna parte de este mundo nosotros la podemos hallar, sino solamente en Él. Y recomendaciones que te puedo dar, tú puedes pensar, no, es que mi esposo no tiene remedio, no, que mi esposa no tiene remedio, no, que el pecado de mi esposo es este, no, que el pecado de mi esposa es esta. Y lo primero que yo debo hacer si yo deseo la restauración de mi matrimonio es ordenar mi vida delante de Dios y alinearme con su palabra, a vivir conforme a su palabra. Porque si está dentro de la voluntad de Dios la restauración de mi matrimonio, no importa en qué condiciones esté mi esposa o esté mi esposo, porque Dios mismo se encarga de transformar a las personas que están en los peores caminos para llevarlas a su presencia y hacer con que su voluntad se pueda cumplir. Y como comento muchas veces, en los peores de los casos, si no fuera la voluntad de Dios, te aseguro que ordenando tu vida delante de Dios, Dios tiene para ti cosas mucho mejores a todo lo que tú te puedas imaginar. Yo te recomiendo de todas, pon todo en las manos de Dios. No vas a conseguir nada mejor que lo que Dios tiene para darte en ninguna parte. El llamado es a que le creas a Dios, a que confíes en Dios y que esperes en Él. Por difícil que sea, espera en Él. Su tiempo es perfecto.